El TLC nos somete a la pobreza y al atraso y al desempleo y a los malos salarios para siempre. Eso es lo que hay detrás de esta acción. Simplemente quería anotar esto. Podríamos hablar de otras cosas, pero voy a pasarme al tema que me excusan, digamos, estuve anoche preparando y espero que les resulte pues interesante, pues, más aquí que estamos en una escuela de salud. Voy a dividir esta charla en tres grandes partes. Una parte, pues copiando un poco lo que hacen los médicos, ¿no? Una parte, bueno, ¿a dónde es que está el dolor? Una segunda parte, ¿por qué duele? Y una tercera parte, ¿cuál es la medicina que hay que aplicar? Eso aplicado al sistema de salud colombiano. ¿Dónde está el dolor? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto está bien sabido, no voy a entrar en detalles, voy a llegar a no dar cifras ni nada, es una cosa puramente conceptual. Primera idea que transmite. Lo que hoy sucede en la salud en Colombia es un desastre de todas las profesiones, de todas las profesiones. Yo diría que nada, absolutamente nada funciona bien en el sistema de salud colombiano. Nada. Primera idea que transmite, el sistema de salud colombiano navega en un mar de pus. Donde uno pone el dedo sale pus. Es la podredumbre, la ladronera, los niveles de corrupción más escandalosos que uno pueda imaginar. Es decir, un pesito honrado, un billete después de 100 pesos honrados, sale por aquí. Cuando llega allá, lo han corrido por ahí 100 veces las distintas formas de corrupción. Es un milagro que llegue a otro lado. Eso realmente es lo que está sucediendo. Ahora, esto no es retórica. Es que la Superintendencia de Industria y Comercio, bueno, las denuncias sobre esto son miles y miles. Pero la Superintendencia de Industria y Comercio, que por supuesto no es dirigida por nadie del Foro Democrático Alternativo, sino por un amigo del gobierno, condenó a una multa de 15.000 millones de pesos a las 15 principales EPS de Colombia y a la agremiación que las agrupa a una multa de 15.000 millones de pesos, las condenó, porque encontró que actuaban como un cartel. O sea, la palabra cartel no es mía, la palabra cartel es del Superintendente de Industria y Comercio. Que actuaban como un cartel, ¿qué quiere decir? Que se asociaban entre ellas a las escondidas para no competir, para ponerse de acuerdo en las tarifas, para ponerse de acuerdo en decir qué cubrían y qué no cubrían, para ponerse de acuerdo en mil formas, para asaltar el sistema de salud, para cobrar 2 veces por los mismos servicios, para ampliar el tamaño de la OPC, ¿sí? Para contratar, por supuesto, a los usuarios. Eso está bueno que se existe. Ustedes entran en internet y lo consiguen en documentos superministros de cómo hicieron lo que hicieron. Ya están condenados en esa investigación administrativa una multa de 15.000 millones de pesos, pero no se sorprendan si terminan en la cárcel, ¿sí? Porque es que uno no puede cobrar 2 veces el mismo medicamento, la misma cirugía, los mismos procedimientos y pensar que eso no está violando el propio código penal. Primera idea que transmito. Segunda idea que transmito, hay una crisis del aparato hospitalario del país de proporciones inmensas. La red pública hospitalaria está agonizando, realmente agonizando. Eso es un problema de una gravedad que ustedes lo conocen de todo mejor que yo. Los problemas de la red privada de clínicas y hospitales también son supremamente complicados porque no les cumplen con los pagos y hay, digamos, todo un problema de institucionalidad supremamente grande que es otra expresión de la crisis del sector. Las condiciones laborales que se han venido imponiendo a médicos, enfermeras, demás pues trabajadores de la salud pues son inicuas, también ustedes lo saben suficientemente bien. Es decir, que se ha ido volviendo que para ganarse pues más o menos la vida en este sector, un médico tiene que tener 2 o 3 y más trabajos, ¿sí? En unas condiciones realmente angustiosas que van también, como va la corrupción, como va la crisis hospitalaria y como va este maltrato laboral, va también en contra de la calidad de la salud, que es finalmente lo que nos interesa. Bueno, y el sistema está tan mal que está esa norma de colapsarse. Yo no sé cuántas EPS van intervenidas y cerradas. O sea, que estamos llegando al punto de que un buen día puede suceder que no haya sistema. Así de grave es la situación que se está. Y todo esto se convierte en una cosa que finalmente lo que más nos
detrás de la economía está la salud de la gente. Bueno, todo esto para señalar que la calidad de la salud, la cantidad y la calidad, o sea, el poder acceder a la salud y la calidad de la salud que se da a los colombianos es supremamente mala. Es decir, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con prevención, que es un asunto clave, eso es un desastre. En lo que tiene que ver con curación, ni se diga. Los colombianos jóvenes nos estamos enfermando y muriendo de males que la medicina sabe curar. Aquí uno ya no se muere ni del corazón ni de los riñones, lo mata la ley 100. La UPC, el contributivo, qué vaina, por eso es finalmente lo que pasa. Si algún medio de comunicación quisiera, por supuesto que no quiere, podría hacer una demostración fácil, que es hacer la contabilidad de cuánta gente mata la violencia económica y cuánta gente mata la ley 100, y ustedes los que más gente mata la ley 100, de todas las violencias que no matan. Así que esto, por supuesto, se oculta. De vez en cuando salta, como saltó ayer, tiene el caso de ese compatriota que dejaron morir como un perro sin parquear un EPS porque era un proceso de tratamiento que había que hacer. Pero eso es lo que está sucediendo en todas partes. ¿Se acuerdan? Los más chiquitos de pronto están muy jóvenes, casi todos. Pero aquí hubo una cosa que se llama el paseo de la muerte en Colombia. Sí, que era que la persona llegaba al primer centro de atención y ahí lo pasaban a otro y lo iban pasando de sitio en sitio hasta que se moría. Bueno, el paseo de la muerte no se acabó, es que prohibieron mandarlos en taxi, ahora lo hacen con teléfono. Es un paseo virtual, pero se muere al final. La persona, el espectáculo bochornoso del tipo de estos taxis, como se mueven una vez en cargas de Manhattan, la Revolución de Manizales, se va a mover a Mariquita, al Tolima, la señora. Eso ya no se ve. Pero repito, sí, sucede. Sobre esto podríamos decir mucho más que ustedes, me imagino que conocerán mil historias al respecto. Pero creo que es más interesante avanzar y pasar a otro punto donde puede ser. Donde empieza, digamos, la discusión, hasta que esto no lo discute nadie, porque es tan obvio que lo discute. La discusión ¿dónde empieza? ¿Cuál es la causa de lo? O sea, el diagnóstico. ¿Por qué duele el dolor que acabamos de decir? Sobre esto hay dos grandes posiciones. Una posición que es la que ha venido predominando en el poder, o la que está en el poder desde que se creó la ley 100 en 1993, y es que le faltan retoques. Un bañito de agua aquí, un artículo más allá, una resolución. Alguien hizo las cuentas y esto está normado como 600 normas, 600 pañitos de agua tibia que han puesto hasta los. Y sigue como está. Esa es una gran teoría, la teoría de que es que hay manzanas podridas, es que fulanito no sé qué, es que la mala persona, ¿cierto? Y dele por los pequeños retoques y las cosas. Hay otros que desde que se creó la ley 100 hace ya casi 20 años, venimos diciendo, ese fue un árbol que nació torcido. Eso está estructuralmente mal planteado, no tiene arreglo. Por lo menos no tiene arreglo de paños de agua tibia, necesita un arreglo de alta cirugía, de transformación profunda. O sea, el desastre de la ley 100 no es una equivocación, no es que erraron, no, es que lo concibieron así, finalmente para que produjera este resultado. Lo voy a ilustrar con un par de frases que de pronto creo que aclaran bien la idea que tengo sobre esto. Es que la ley 100, jóvenes, no es la ley para la salud de los colombianos, sino que la ley 100 es la ley para el negocio con la salud de los colombianos, que no es lo mismo. No es la ley para la salud de los colombianos, sino es la ley para el negocio financiero, para el negocio de las EPS con la salud de los colombianos. Son dos cosas completamente distintas. Mira, al gerente de una EPS y a todas las EPS que en la práctica terminaron convertidas en el sistema de salud de Colombia, el balance al final del año no se lo hacen por cuánta enfermedad previno, por cuánta enfermedad curó, por cuántas personas se las arrebató por lo menos temporalmente a la muerte, sino por cuánta plata ganó. O sea, si suena la registradora, la gente es bueno. ¿Sí? Si no suena la registradora, la gente no es bueno. Es así de simple. O sea, hagan de cuenta como una fábrica de zapatos o de cochas o de lo que sea. Lo único que importa es si suena la registradora. Y por supuesto,
si el fin de la ley 100, el fin de las EPS no es la salud de los colombianos, pues mal podría atenderse bien la salud de los colombianos. Claro, yo no voy a decir que ellos de pronto no puedan curar a alguien, pues sí, si lo pueden curar, lo curan, pero ese no es su propósito, eso es una especie de caracola. Pero si para ganarse una plata tienen que dejar morir como un perro a ese señor que dejaron morir allí, lo dejan morir como un perro. Y la historia de Colombia es la historia de los colombianos que se mueren como perros. Es más, la historia de los colombianos se ha ido volviendo una historia que tiene que ver con la dignidad del pueblo colombiano. Mucha gente ya incluso se deja morir en sus casas porque en una actitud de dignidad dice: yo no voy a que me maltraten a ninguna parte, me muero aquí. O sea que la estadística resulta ser pálido reflejo a lo que de verdad está sucediendo. Esta es la realidad de este asunto. Lo que llamamos el gasto de bolsillo de educación, ¿cuánto está valiendo? Guillermo, una suma astronómica, que es también otra evidencia de que esta cosa no funciona. Bueno, tantas cosas que se podrían decir al respecto, porque repito, no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio financiero de la salud de los colombianos. Pero además no solo es así la teoría general, sino que son así las formas perversas. Mire, el gobierno, en el caso del contributivo, el régimen contributivo, establece para este año, creo que es en 550.000 pesos por per cápita promedio el costo de la UPC, o sea, lo que le da a la EPS para que cure a una persona. Creo que son 550.000, o sea, cúreme a este señor hasta por 550.000 pesos. Pero también le dice el sistema, le dice su ganancia, su utilidad también sale de los mismos 550.000. Esto es una monstruosidad. Esto es lo que los banqueros llaman un riesgo moral intolerable. Porque si yo le digo al gerente, su ganancia como EPS sale de lo que no se gaste de la UPC, de lo que no se gaste de los 550.000 pesos, ¿qué puede hacer el gerente distinto de bregar a no gastarse toda esa plata? Negar el medicamento, negar el procedimiento, alargar las citas es una manera, ¿sí?, de ganarse una plata, porque al final hay menos citas. Con un poco de suerte se les muere la gente y entonces ya la cita no se hizo, no se paga ese especialista. Son cosas completamente calculadas para que operen así, pero repito, el sistema es el que induce a eso. No puede haber, así ustedes pongan a ángeles a manejar las EPS, están presos de esto. Entonces no es ni siquiera un problema de mala leche de los presidentes de las EPS. Es un problema de que el sistema está diseñado para eso. Y donde el sistema es semejante, por ejemplo en Estados Unidos, funciona de la misma manera. Ustedes dirán, el sistema de salud es muy parecido al de aquí, o sea, la lógica del aseguramiento da que ese es el país del mundo que más gasta en salud y se tiene entre los países desarrollados el peor sistema de salud de todos, porque, repito, están presos de las mismas Plantear una solución a este tema empieza con que se comprenda esto: las EPS sobran, no son necesarias, son una especie de artilugio que parasita el sistema, pero que no es una necesidad del funcionamiento del sistema. Lo ilustro de esta manera, por lo preciso. Cualquier sistema de salud del mundo, tiene que gastar plata en 4 cosas: medicamentos, procedimientos hospitalarios y diagnósticos, todo lo que tiene que ver con procedimientos, médicos y especialistas en general, enfermeras, y administración. Todos los sistemas del mundo de salud tienen que gastar, ya vemos los presidentes, el burocracia, la administración, gerentes, secretarias, asesoristas, el que maneja la ambulancia, el celador, el de la contabilidad. Eso es un gasto inexorable. ¿Cuál es, traducido ya a este aspecto, el lío con las EPS? El lío con las EPS es que aparece, llamémoslo así, un quinto gasto, que es ¿cuál?
no el de la administración, porque ya he dicho que el cuarto gasto de cualquier sistema de salud es la administración. O sea, a los gerentes de las EPS hay que pagarles a las centrales y ese no es el problema. Es más, si les pagan bien, si hacen las cosas bien hasta que les paguen bien, esa no es la discusión. El problema es que las EPS, al constituirse como tales, adquieren el derecho a convertir en ganancias una parte de los recursos del sistema de salud. O sea, es como una especie de quinto costo. O sea, nosotros, en el caso del Saludcop, había que pagarle el sueldo a Paracel y además las ganancias a Saludcop, son dos cosas distintas. Una cosa es el sueldo de los gerentes y otra cosa son las ganancias de la empresa. Esas ganancias son menos medicamentos, menos hospitalizaciones, menos médicos. Y en un sistema de salud que no tiene ingresos infinitos, por supuesto esto empieza a afectar en materia gravísima y empieza a generar un déficit, ¿sí?, que se va a expresar de misma manera. Pero con un agravante además. La Contralora Salma Moreno descubrió que estas EPS no solo, como se los autorizaba la ley, al final del año lo que no se gastaba en salud lo volvían ganancias y lo pasaban al patrimonio de los activos y por eso iban creciendo los activos, sino que descubrieron que estas EPS, en una interpretación tramposa de las normas, amañada de las normas, con la alcahuetería de todos los gobiernos, empezaron a sustraerse la plata de los recursos de salud y a pasarla al patrimonio y a sus activos, ni siquiera originadas en ganancias, sino del propio, digamos, fondo de recursos, o sea, de los propios recursos para fiscales. Entonces inventaron un truco que era muy cómodo. Cogían de pronto, no sé, 100.000 millones de pesos y construían una clínica que quedaba en el patrimonio de la EPS. Bueno, ¿y por qué? No, es que como es para salud la clínica, entonces te puse el derecho, ¿sí?, a construir la clínica, no con la plata de su propio patrimonio, de sus propios activos, de su propia riqueza, sino con la plata de la salud y convertirla en patrimonio. Pero descubrió la Contralora Salma Moreno. Y claro, por supuesto, como hay abogados, para todos hay un gran debate al respecto. En el caso de Saludcop, el propio fiscal general de hoy defendió la tesis de que podían meterle mano a los recursos del Fondo de Salud para convertirlos, digamos, en patrimonio. Este es un tema que los que nos hemos movido en muchas cafeteras conocemos más o menos de cerca, porque en el café también hay los recursos para fiscales, hay un fondo nacional del café, que son los recursos públicos o de los cafeteros, y de otro lado está la plata de la Federación de Cafeteros. Pero es sabido desde siempre que la Federación de Cafeteros no puede coger la plata del Fondo Nacional del Café y volver la plata a la Federación. Él puede cobrar por administrar los recursos del Fondo Nacional del Café y esa utilidad puede convertirla en ganancia y en patrimonio de la Federación, pero no puede conciliarse la plata del fondo, porque eso es un robo. Bueno, eso ha venido sucediendo en el sistema de salud a lo largo de todos estos años. Entonces, cuando uno observa esto, tiene que entender que aquí lo que tenemos es un lío de tipo estructural. O sea, que esto no se va a resolver con paños de agua tibia, porque es que la estructura está montada para que produzca estos resultados perversos. Yo insisto en la frase, este es un árbol que nació torcido. O sea, este es un árbol que debe ser extirpado para construir una cosa nueva. Cuando uno dice esto, todos le dicen, no, pero es que eso es imposible, sin EPS no se puede. Mentira. En Colombia no utilizan sistema de EPS. Toda la salud del magisterio colombiano no tiene EPS. Toda la salud de las Fuerzas Armadas de Colombia no tiene EPS. La salud de la Universidad Nacional de Colombia no tiene EPS. La salud de Ecopetrol no tiene EPS. O sea, hay fórmulas de contratación y de administración de los recursos que se saltan el intermediario financiero. Hay administración, sí, repito, hay administración, tiene que haber administración, pero lo que no hay es la posibilidad de hacer ganancias con el truco, digamos, de la administración. Esto que estoy mencionando, o sea, de centrar la salud como negocio, no como servicio, la salud como negocio, no como derecho, los administradores no como administradores de un sistema de salud, sino como unos negociantes financieros, como banqueros,
Son aseguradores. Un asegurador es un banquero. ¿Quién es un banquero? Y un asegurador es una persona que coge la plata del público y la maneja como se le antoja para hacer ganancias. Eso es lo que son. Porque es con la plata del público, o con los depósitos que uno hace, ¿sí? O con las cuotas que en este caso les da el Estado. Esos no son necesarios. Esos sobran. Ahora, lo que pasa es que cuando uno dice que sobran, entonces imagínense lo que dan los banqueros del mundo. En el mundo hay tres grandes sistemas de salud. Uno que tiene origen en la dirección de Bismarck sobre la economía, sobre Alemania, hace pues más de 100 años. Otro sistema de salud que es, digamos, originado en el sistema inglés de salud, que se utiliza mucho en Canadá, y otro gran sistema de salud que tiene como modelo gringo lo que nosotros estamos haciendo. En el mundo lo que prevalecen son los otros dos sistemas de salud o híbridos, donde definitivamente no hay este mundo de las EPS. Es más, ayer yo oí decir a un especialista que, digamos, en Chile, donde fueron los primeros países donde se montó este modelo, ya vienen de salida de él. Vienen de salida de él porque, bueno, cada vez más los hechos les demuestran que la cosa no funciona. O sea que esa es la propuesta finalmente que hay que hacer para poder resolver este. Ese no es el único problema de la salud. Este tema de las EPS, está el tema de los medicamentos. Ya se ha mencionado aquí. Está el problema que planteó el profesor Restrepo de las patentes y todo lo que está en el fondo de este libro. Pero además está el tema del fraude de uno u otro tipo. Entonces hay, por ejemplo, muchos datos que dicen cómo estas transnacionales en Colombia nos venden medicamentos más caros que los que nos venden en los países vecinos. O sea, todo tipo de fórmulas de fraude hay en este asunto de los medicamentos, particularmente de las transnacionales. Sistemas de corrupción establecidos, ustedes lo van a saber, que estudian medicina son médicos. Es decir, a inducir la corrupción, ¿cierto?, entre los formuladores de los medicamentos para que receten determinadas medicinas en fórmulas de corrupción. Ahí hay un mundo horrible. Todo este lío de integración vertical, sin que la EPS es dueña de las IPS, que en un sistema distinto se podría tener, digamos, hasta su lógica aceptable, pero que en esto lo que es una fuente de fraudes y de maltrato y de todo tipo de abusos y de arbitrariedades. El maltrato de las EPS a las IPS que no son de su sistema de integración. Ahí hay mil historias que se pueden mirar. O sea, hay muchos aspectos. Por ejemplo, no hay auditoría. Esto parece mentira, pero es verdad. Las cifras del sistema de salud no las produce el gobierno, sino que las produce las EPS. Cuando yo le pregunto al ministro, oiga, ministro, ¿y cuál es el sistema de auditoría que tiene el Estado colombiano? ¿Cuáles son las cifras que tiene el Estado colombiano para saber a cómo nos cobran los medicamentos? Porque hay denuncias que nos cobran a precios astronómicos, que no corresponden a lo que son. Lo que me dice el ministro, no, es que aquí hay libertad de precios, hermano. Y en la libertad de precios, lo que sucede es que como hay competencia, unos competidores vigilan a los otros. El que cobre muy malo y haga mal las cosas, el mercado lo elimina. Y entonces todos hacen bien las cosas, ¿cierto? Para que el mercado no los funcione. Y nos tratan como a imbéciles, como si fuéramos bobos. Y entonces en el sistema de salud colombiano usted le puede cobrar por una aspirina al Estado colombiano 5.000 pesos y eso no tiene problema. Entonces, lo máximo que dirá el Estado colombiano es, no, pues si hay alguien bobo que paga por aspirina 5.000 pesos, esa es la libre competencia, se gana. Le puede cobrar por la lavada de una sábana 50.000 pesos. Sí, pues si no le gusta, le parece muy cara, contrátelo al otro lado. Sí, esto es casi increíble, pero es verdad, ¿no? Esto es lo que está pasando. Y ya yo estoy contándoles cómo las EPS tienen montado un cartel, precisamente para que no haya competencia. Y las denuncias, por ejemplo, muestran cómo inflan las cuentas para subir el precio de la UPC, ¿sí? Pero no para convertirlo en servicio, sino para convertirlo en ganancias.
son cosas que hay que modificar y que hay que tratar. Mira, no puede haber un sistema de salud que no tenga una auditoría seria. ¿Auditoría hecha por quién? Por el Estado. Hay que ponerle el cascabel a los gatos de las transnacionales. ¿Y cómo así que hay libertad de precios de medicamentos? ¿A cuenta de qué? No puede entender que haya libertad de precios de medicamentos en aquellos medicamentos donde hay competencia. Pero ¿qué sucede donde no hay competencia? Y esto está lleno de medicamentos donde no hay competencia, porque ya se explicó aquí el profesor que el truco de las transnacionales es mantener las patentes. ¿Y la patente qué es? El monopolio, por definición. Pero bueno, aquí están sucediendo otras cosas graves. Por ejemplo, las transnacionales se han ido metiendo en el mundo de los medicamentos genéricos. Y a punta de propaganda, los están casi que dejando de ser genéricos. Sí, porque si yo cojo un genérico y a punta de propaganda lo diferencio de los demás genéricos, deja de ser genérico y pues empiezo a obtener sobreutilidades sobre eso, que ya deja de ser genérico por la vía de una propaganda que normalmente es fraudulenta. Y eso no lo regresa a nadie en el mundo. No, se da la libre competencia. El mundo es libre, aquí todos somos libres. Viva la libertad. Yo creo que la mayoría de los crímenes del mundo se han cometido a la hora de la libertad. Pero todo esto hay que mirarlo. Pero si no se resuelve el tema de las EPS, no se resuelve ninguno, entre otras cosas porque las EPS le ponen la impronta al sistema. Porque las EPS terminan yendo en el negocio de los sobreprecios de los medicamentos. Es que cuando yo pongo la ganancia al mando en una cosa como esta, pues todo el mundo se pone en eso. O sea, las EPS le ponen la impronta al sistema. O sea, en el mundo de la salud, el que sea honrado no es honrado, porque ese es un imbécil, un cretino, que está en el lugar equivocado. Es más, lo sacan a los 5 minutos porque nadie, ningún combo de delincuentes se aguanta honrado de sí. Eso no se debe negar ese efecto. No, es que todos son bandidos, pero no son honrados. Si está en un combo de bandidos, algo estará haciendo. Entonces, hay que ver este tema de las EPS. Y este es el centro del debate. Como decían nuestras abuelas, esas madejas todas enredadas, y decían, hay que encontrar el hilo que desenreda el ovillo. ¿De acuerdo? Entonces estamos jóvenes, ya no estoy de acuerdo. Bueno, el hilo que desenreda este ovillo es el hilo de las EPS. O sea, arreglar el tema de las EPS no es una condición suficiente para que el sistema funcione bien, pero es una condición necesaria. Sin esa transformación no es posible hacer las otras transformaciones que hay que hacer, ¿sí? Para que esta cosa funcione como debe funcionar, o como debería, o podría. Como hemos venido planteando esto cada vez con más claridad y cada vez hay más un consenso entre los sectores democráticos de este país en torno a que el inicio de este pleito está aquí. O sea, este es el cascabel que hay que poner, el principal cascabel que hay que poner a estudiar. Entonces, claro, ya es un debate estructural, ya no es un debate sobre pago y narrativa, ya es el debate de fondo. Entonces, estos neoliberales, estos partidarios del libre comercio que son astutos, han empezado entonces a propagar la especie de que sí, esto está muy mal y hay que ver qué se hace, pero cuidado, que no resulte, por ahí salió alguien del desarrollo de así, que no resulte que con esas propuestas que andan haciendo por ahí, cojan y con el agua sucia de la bañera tiren el niño también por la ventana. Entonces yo terminé como de ahora, a tirar el niño por la ventana. Astucias. Y entonces sale el doctor Gaviria, paisano de ustedes, y dice, ojo, porque el estatismo es horrible. Entonces esto ya se volvió horrible. Y el otro sale y dice, no, pero es que quieren regresar al pasado, la corrupción. Claro, no son capaces de dar el debate donde lo están poniendo y entonces ponen en nuestras bocas cosas que nunca hemos dicho. Eso es muy común, es un truco muy común, ¿no? Que uno dice que el otro está diciendo lo que no dice y lo refuta y que uno queda con él. Sí. Pues bien, entonces he venido asumándole a estas charlas lo que no estamos diciendo, porque como este es el país de los asuntos, uno ya tiene que decir, esto es lo que digo y esto es lo que no digo.
Bueno, primera cosa que no estamos diciendo. No estamos pidiendo que se regrese al sistema de salud anterior a la ley 100. Eso no es lo que estamos diciendo. O sea, que no nos salgan con ese cuento, que ese debate no nos lo planteen porque no estamos dando. Segunda cosa, no estamos proponiendo estatizar al sector, que todo en salud se vuelva público. No estamos proponiendo eso. Yo soy de los que creo que en el mundo de la salud puede coexistir un sistema público y un sistema privado, reglamentado, controlado, etcétera, etcétera, que permita que la suma de esos dos esfuerzos, el público y el privado, nos resuelva una salud de menor nivel que la que tenemos. En el mundo de las IPS puede haber clínicas privadas, y puede haber laboratorios, y puede haber ese tipo de cosas, ese no es el problema. En el mundo de la administración de los recursos es otra cosa. Pero repito, no estamos proponiendo estatizar el sistema. Primero porque no es necesario, pero además por una razón de conveniencias políticas. Es que para nosotros derrotar a las EPS, tenemos que derrotar a todo el sistema financiero de Colombia y del mundo. Tenemos que derrotar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Tenemos que derrotar a la oficina oval de la Casa Blanca. Entonces lo obvio es que deberíamos abrirnos unos cuantos de este lado porque no la cosa es muy complicada. Y el problema estructural de esta cosa no es el mundo de las IPS, sino el mundo de las EPS. Que nosotros podemos hacer funcionar el mundo de las EPS en condiciones democráticas, de razonabilidad, que nos sirva, ¿cierto? Siempre y cuando tengamos el control del aparato fundamental, que es el aparato financiero del sistema. Esto es una cosa relativamente fácil. En esta perspectiva hemos presentado un proyecto de ley. Hemos presentado un proyecto de ley de ley estatutaria que tiene estos conceptos que les estoy planteando. Tiene pues muchas más cosas, no sé, de quien redactó este proyecto de ley, de detalle, no me da tiempo, entonces centro en lo que estamos diciendo. Tampoco estamos diciendo que hay que cambiar esto de un día para otro. Estamos locos. Entre el sistema que hay y el sistema que hay que armar, tiene que haber una etapa, un periodo de transición que permita ir ajustando las cosas, porque si yo lo intento cambiar de un día para otro, colapso el sistema. O sea, no estamos locos. Tampoco va a haber despidos masivos. Por ejemplo, cuando yo digo que no hay EPS, no estoy diciendo que no hay administración. O sea, hay secretarios, hay médicos, hay porteros, hay oficinistas, hay de todo. O sea, que no es para echar a todo el mundo a la calle. Preciso estas cuatro cosas que no son porque nos están contando el cuento del chiste. Entonces, nos sacan la discusión de donde no vamos. Presentamos, ya les digo, el proyecto de ley. Ese proyecto de ley, que ojalá lo estudien, lo conozcan bien, tiene estos antecedentes. Esta lucha sobre la ley 100 hay unos que la estamos dando desde antes de que se aprobara, porque vimos lo que venía. En mi caso, la profesora de la Universidad Nacional siempre dijo, no le van a tirarse esta banda. Peor que lo que tenemos es lo que viene. En los dos últimos años ha habido unos ramos, llamémoslo así, unos asaltos importantes en esta lucha contra la ley 100. Es una serie de debates que se hicieron el año pasado y otros que se han hecho este año. Eso quedó, digamos, puso un poco a la defensiva al gobierno. El cartel de las EPS quedó en reinos. Y todos estos personajes de cuello blanco pues, se les dieron las peladuras. Entonces digamos que apareció un momento propicio para presentar ese proyecto de ley. Es muy difícil ganarlo porque en el Congreso, en general, las fuerzas de la política tradicional de Colombia son pro-EPS. Son parte del mismo Congreso, son cosas de tipo social, generales. Pero ¿qué es lo nuevo que ha pasado? Que precisamente era una reunión como que hacíamos conciencia. El gobierno ha ganado un segundo año. O sea, las denuncias de la procuradora las pusieron también en relación, las han arrinconado. Pero para mí es más o menos claro que este tema de la paz con la que yo estoy de acuerdo, de los testigos,
Pero toda mi vida me he opuesto a la lucha armada, pero también toda mi vida he dicho, hombre, hay que buscar una solución política a este conflicto. Yo creo que hay que respaldar que se busque esa solución política. Pero ojo, ya lo advirtió Feijóo en una declaración hace como muchos. En los procesos de paz anteriores, los gobiernos aprovecharon para golpear los derechos ciudadanos. Y corremos el riesgo de que esta vez nos pase lo mismo. Es decir, que el país ensimismado en el tema de la paz y hablando todo el tiempo de paz, el doctor Santos y sus compadres se aprovechen para quitarnos hasta las calzas de las mujeres. Bueno, esa es la reforma tributaria, ¿o no? No se había atrevido nadie en Colombia en los últimos, creo, 50 años a proponer una reforma tributaria más reaccionaria que la que está propuesta. Y así podemos ir cogiendo cosas. Antier o esta semana la Corte Constitucional declaró exequible una ley que aprobó el doctor Santos que dice que por bloquear una vía se le puede meter 8 años de cárcel a la persona. Toda esta historia de la minería, todo lo que está pasando, los TLCs. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo venir? Estamos viendo venir no la aprobación de la ley estatutaria que nosotros hemos propuesto, sino que ya el gobierno empezó a anunciar la presentación de su propia ley de reforma estatutaria. Ley estatutaria para reformar. Con esta advertencia, 2 años largos ya de padecer a doctor Santos, nos tienen que probar o permitir entender que Santos no es el presidente de la salud, sino el presidente de las EPS. Todas las veces que Santos habla de salud dice cualquier cosa se puede cambiar menos las EPS, o sea, menos el negocio financiero, menos la intermediación. Eso lo deja claro todo el tiempo, lo deja. Y entonces, además hemos descubierto que aquí ya no solo hay un debate, digamos, de tipo académico, filosófico, sino que es un asunto de intereses. Es sorprendente, mi querido doctor Germán Reyes, que está usted con nosotros, ver la cantidad de altos funcionarios de este gobierno vinculados al negocio de las EPS. A mí me aburre hablar de estas cosas, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces yo en un debate en la primera del Senado decía, el señor ministro Echeverri de Hacienda, grandes negocios con Saludcop para defender el sistema de las EPS, la integración vertical, y con APIDRO, que es la organización de las transnacionales de los medicamentos. La señora del ministro de Comercio Exterior, alta funcionaria de Saludcop también. El hermano del ministro de Vivienda, alto ejecutivo también del mundo de la salud de los EPS. El señor fiscal general de la República, contratos por 5.000 millones con Saludcop. Y ahora nos acaban de tener los mensajes de ustedes del ministro de Salud. Hasta el día en que por lo menos hasta el día en que lo nombraron, era miembro de la Junta Directiva del Banco de Colombia, que es el sector financiero y que está metido hasta el cuello de la salud. Y su señora esposa, distinguidísima, era vicepresidente de FASECOLDA, que es la asociación de las empresas de seguro. Pues Guillermo, es que está cerrado. Para descarado el doctor Santos. Pues, y ya están calentando una ley de reforma a la salud, que es lo que se les pone. Esta es la peor amenaza que hemos tenido en salud desde que se creó la ley 100. ¿Por qué? Porque se crea la ley 100 y empieza una lucha nacional muy grande, hace 20 años. Y esa lucha nacional terminó ampliando los derechos en salud por la vía de la patente. O sea, a punta de tutelas, los jueces, la Corte Constitucional fue ampliando el POS. El POS es el Plan Obligatorio de Salud, a lo que no tiene derecho, que cuando se crea es supremamente restringido. Y a punta de tutelas, por ejemplo, se igualó el POS del contributivo y el subsidiado. Era una aberración que tenía esa ley. Y se creó lo que llamamos el no POS, que es un nombre medio absurdo, pero que lo que quiere decir es que este es el POS y hay otro POS pegado al lado que hace que sumado el POS con el no POS, digamos, los derechos no sean tan malos como se. En la medida que se ampliaron, ya terminó, en la medida que se ampliaron, Víctor, los derechos se dan en el negocio. Somos
la registradora. Y claro, si hay que dar más medicamentos, más hospitalizaciones, más médicos, entonces. ¿Y qué es lo que ha venido diciendo el